Entonces, pues damos la bienvenida a, en este caso, pues Mirko Landívar. Él también ya es alguien muy conocido aquí en la carrera. Él ha sido pues un estudiante muy destacado que ha recibido reconocimientos dentro de la carrera. Además que, bueno, en lo que fue su proyecto de grado, él trabajó con la teoría de Kaluza-Klein, específicamente con pues esta teoría muy interesante. Entonces realizó un proyecto de grado al respecto. Y por otro lado, pues puedo mencionar tal vez lo que está realizando actualmente. Él actualmente pues se encuentra en la Universidad de Vanderbilt, en el Departamento de Física y Astronomía, en donde pues, bueno, de Vanderbilt más la colaboración Simons, en donde está trabajando en lo que es respecto a agujeros negros y gravedad, en los casos en los que la gravedad pues tiene una intensidad muy alta, lo que se llama strong gravity. Demos una cálida bienvenida a Mirko Landívar. Por favor, adelante. Gracias Darío. Gracias por la presentación. Bien, el día de hoy voy a hablarles un poquito respecto de uno de los temas que más me fascinan, que son los agujeros negros astrofísicos, y voy a intentar ilustrar pues un concepto que es impresionante. Normalmente se piensa que los agujeros negros son objetos misteriosos, caóticos y violentos, ¿sí? Pero una de sus características sorprendentes es que en realidad son muy simples desde el punto de vista de la información. Voy a intentar ilustrar ese concepto y espero tener éxito. Y si quieren hacer preguntas mientras estoy hablando, pues siéntanse libres de interrumpir, o si no, al final podemos hablar si es que queda alguna duda pendiente. Bien. A ver, se puede ver mi pantalla, creo, ¿no? Sí, ok. Creo que se puede ver. Ok. Entonces, bueno, ya dije esta parte, así que pasemos a dar un breve pantallazo de la historia de la física desde Newton hasta Einstein, para lograr ilustrar lo impresionante del resultado de la simplicidad de los agujeros negros. Como probablemente conocen, pues Isaac Newton inició lo que se conoce como la física moderna en el año 1687 en su libro Principia Mathematica, etcétera, donde él formuló las leyes del movimiento en tres enunciados muy simples, ¿sí? El primer enunciado es la existencia de marcos de referencia inerciales, lo que se conoce como la primera ley de Newton. Básicamente es decir que existen ciertos marcos de referencia llamados marcos de referencia inerciales, en los que una partícula que no está sujeta a ninguna fuerza va a moverse en una línea recta con velocidad constante. El segundo enunciado es la ecuación más famosa de la física, probablemente al lado de E igual mc cuadrado, que es la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración de un objeto de masa m es inversamente proporcional a la masa y es directamente proporcional a la fuerza a la que está sujeto. Y la tercera ley de Newton es la famosa ley de acción y reacción, que incluso se usa en contextos coloquiales, ¿no? En que si me la haces, la pagas, ¿no? Creo que es una frase, bueno, que básicamente nos dice que por cada fuerza que actúa en el objeto A, perdón, digámoslo así, si el objeto A actúa con una cierta fuerza sobre el objeto B simultáneamente va a ejercer una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario sobre el objeto A. Ahora, aquí solamente un par de comentarios rápidos que son una suerte de paréntesis. El primer comentario es que muchas veces se dice que la primera ley de Newton es que una partícula libre de fuerza se va a mover en una línea recta constante, con velocidad constante, pero eso no es así, hay que ser mucho más precisos, ¿no? Hay que decir en un marco de referencia inercial, ¿no? Muchas veces también la primera ley de Newton se enuncia de la siguiente manera. Se dice que
una partícula libre de cualquier fuerza se va a mover con velocidad constante en un marco de referencia inercial. Pero si uno dice la primera ley de Newton tal como la acabo de decir, lógicamente, eso no es más que una definición, ¿sí? Al decir que una partícula se va a mover con velocidad constante en línea recta en un marco de referencia inercial, es simplemente definir lo que es un marco de referencia inercial. La fuerza, ¿sí? Digamos, el verdadero contenido de la primera ley de Newton está en afirmar la existencia de marcos de referencia inerciales. Entonces, es mucho más que lo que acabo de decir. Ok, y el segundo comentario que quería señalar es que la tercera ley de Newton no es universalmente válida, ¿sí? Uno puede rápidamente pensar en contraejemplos. Por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas, en particular la fuerza magnética, no obedece a la ley de acción y reacción. Imaginen que tengo yo un electrón moviéndose hacia arriba, aquí con mi dedo, si pueden verme en la cámara, y otro electrón moviéndose hacia abajo. Pues va a haber una suerte de acción y reacción, pero no va a ser tal como la tercera ley de Newton afirma. Bueno, un par de comentarios. En realidad, lo único que quiero decir acá es recordar las leyes de Newton. ¿Sí? Isaac Newton empezó lo que hoy conocemos como física moderna con la formulación matemática de las leyes de movimiento. A la par de las leyes de movimiento, otra teoría igual de importante es la electrodinámica de Maxwell. Maxwell, en una serie de tratados y finalmente en 1873, escribió todas las ecuaciones del electromagnetismo en componentes cartesianas, lo cual es súper loco, son más de 20 ecuaciones, creo. Pero más adelante, Levi-Civita y Heaviside fueron capaces de formular esas ecuaciones en estas 4 simples, elegantes, muy estéticamente agradables ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, que describen todos los fenómenos electromagnéticos en el régimen clásico, es decir, no cuántico, ¿sí? Porque si queremos estudiar el electromagnetismo a escalas muy pequeñas y a altas energías, necesitamos una generalización de estas ecuaciones, que es lo que se llama la electrodinámica cuántica. Pero eso fue formulado mucho después. Yo ahora mismo me estoy enfocando en los grandes, digamos, milestones o pasos, hitos históricos en la formulación de la física moderna, las leyes de Newton en el siglo XVII y la electrodinámica de Maxwell en el siglo XIX. 2 teorías sumamente exitosas, cada una por su lado, pero una cosa más sobre el electromagnetismo de Maxwell, que es sorprendente. Si uno manipula estas ecuaciones de manera apropiada, puede encontrar que el campo eléctrico y el campo magnético obedecen a lo que se llama la ecuación de onda, ¿sí? La ecuación de onda. Y lo genial de esto es que parece ser que los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz. Si pueden ver mi mouse, aquí está la velocidad de la luz, la constante c, que es igual a 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundo. Digamos, la conclusión impresionante de estas ecuaciones que Maxwell encontró es que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, lo cual fuertemente sugiere que entonces la luz no es más que la propagación de ondas electromagnéticas. Entonces, según muchos físicos, este es uno de los descubrimientos más grandes de la física teórica del siglo XIX. Entonces, 2 teorías muy exitosas, el electromagnetismo de Maxwell y la mecánica newtoniana. Sin embargo, estas 2 no pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿sí? Y por eso llamo a este slide la primera crisis, mecánica versus electromagnetismo. Y esto sucede porque las leyes de Newton que describen el movimiento de pelotas, de movilidades, ¿sí? Describen el movimiento de balas, digamos, de proyectiles de cañón, etc. Esta mecánica obedece a un conjunto muy específico de reglas de transformación. En física, nosotros siempre estamos preocupados de que todos los observadores lleguen a la misma conclusión de los experimentos físicos. ¿Sí? Es decir, no hay observadores preferenciales en la naturaleza. Todos, ya sea yo sentado aquí en mi silla o una persona en un avión volando aquí por encima de mi casa, si ambos hacemos un experimento físico, deberíamos llegar a las mismas conclusiones. Entonces, por eso existe el concepto de relatividad, ¿sí? Relatividad.
Las leyes de Newton obedecen a una relatividad muy particular y específica que se llama la relatividad galileana. Y para darles solamente un ejemplo de cómo funciona la relatividad galileana, imaginen por un momento lo siguiente. Imaginen que ustedes están viajando hacia adelante en una camioneta, digamos en la parte de atrás de la camioneta a 50 kilómetros por hora, muy rápido. Y tienen ustedes un globo de agua en la mano, ¿ya? Como en carnaval, ¿sí? ¿Quién no ha hecho eso? Bueno, creo que ya no se hace tanto. Cuando yo era niño se hacía. Un globo de agua en la mano y estás avanzando hacia adelante a 50 kilómetros por hora. Y tú, con tu brazo, con toda tu fuerza, tiras el globo de agua hacia adelante para darle a alguien en la calle, algo muy cruel. Creo que por eso ya no se hace. Pero bueno, y creo que no manejarías a 50 kilómetros por hora en la ciudad. Bueno, solamente es para dar unos números, ¿sí? Entonces, tiras el globo de agua a 10 kilómetros por hora desde tu perspectiva y la persona que está afuera, que va a recibir el globazo, dado que tú estás viniendo a 50 kilómetros por hora en el camión y estás tirando a 10 kilómetros por hora el globo, pues no sé si podrías tirar a 10 kilómetros. Bueno, como sea, otra vez, solo por poner unos números, ¿sí? La persona va a recibir el globazo a 60 kilómetros por hora, 50 más 10. Es decir, en la relatividad galileana, tú puedes sumar las velocidades así nomás, ¿sí? Sin preocuparte. 50 más 10 es 60 y esa es la velocidad a la que la persona en la calle recibiría el globazo. Bueno, el punto es que si bien esas reglas son muy intuitivas y muy fáciles de entender y de digerir, digamos, sucede que las ecuaciones de Maxwell no se comportan apropiadamente bajo ese tipo de transformaciones, de simplemente sumar las velocidades. ¿Sí? Es decir, cuando tú intentas hacer la matemática que implementa esas transformaciones en las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones son destruidas completamente y comienzas a obtener términos extraños que no sabes cómo interpretar. Entonces, eso parece fuertemente sugerir que la mecánica newtoniana y el electromagnetismo de Maxwell no pueden ser verdad ambos al mismo tiempo. Y esto es esto es dramático porque tienes dos teorías físicas sumamente exitosas, cada una por su lado, que están en contradicción flagrante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y cada vez que encuentras una suerte de... Cada vez que, digamos, la comunidad física ha encontrado este tipo de conflictos entre teorías, se vuelve una mina de oro que solamente algunos pueden ir con un pico y realmente extraer el mineral que está ahí. O sea, yo me imagino mucha gente intentando. Creo que Einstein fue uno de los únicos que más o menos pudo entender bien la magnitud del problema que se tenía enfrente. ¿Sí? Entonces, Einstein fue capaz de resolver este conflicto en 1915 con su teoría de la relatividad especial. Lo que él hizo fue muy revolucionario. Él dijo, abandonemos la relatividad galileana. Es decir, que si tú estás yendo hacia adelante a 50 kilómetros por hora en un camión y tiras un globo de agua hacia adelante a 10 kilómetros por hora, la persona que está afuera no lo va a recibir a 60, lo va a recibir a una otra velocidad que va a estar dictaminada por la relatividad especial, no la relatividad galileana. Es decir, Einstein revolucionó por completo el concepto de lo que es el espacio y el tiempo, imponiendo la condición de que hay una constante absoluta en la naturaleza, que es la constante c de la velocidad de la luz. Es decir, todos los observadores que midan la velocidad de la luz van a obtener el mismo número. Observadores, ahora, inerciales, y ahí está donde... ese es el siguiente punto al que quiero llegar. Pero para que entendamos bien lo que Einstein quiere decir, es que si tú estás quieto y tienes una linterna y disparas un rayo de luz hacia adelante, esa luz va a salir de la linterna a 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundo. Pero si tú estás en una nave espacial viajando a 400 kilómetros por hora hacia el espacio exterior, y tienes una linterna y disparas hacia adelante, no, la velocidad de la luz no va a ser 400 kilómetros por hora más 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es lo que usualmente la relatividad galileana te diría. Lo que la relatividad de Einstein te dice es que la velocidad de la luz siempre va a ser la misma, 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundo, metros sobre segundo. Creo que dije kilómetros sobre segundo hace rato. Eso no es correcto, obviamente. Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
¿Está bien? Ok. Bueno, esas fueron más o menos las ideas que Einstein propuso, y él también dijo que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. ¿Qué es un observador inercial? Otra vez, como dije cuando introduje la primera ley de Newton, un observador inercial es aquel para el cual una partícula que se mueve sin ningún tipo de fuerza actuando sobre ella va a moverse en línea recta y con velocidad constante. Eso es un observador inercial. Si tú estás en un carrusel, digamos, y estás dando vueltas y hay una partícula volando en el aire sin ningún tipo de fuerza, tú la vas a ver dando vueltas porque no eres un observador inercial. Pero en cambio una persona que está parada en reposo respecto de otro observador inercial va a ver esa partícula moviéndose en línea recta con velocidad constante. ¿Sí? Bien. Pero, ¿por qué los observadores inerciales son tan especiales? Einstein se hizo la misma pregunta, ¿sí? En realidad, las leyes de la física deberían ser las mismas para todos, no solo para los observadores inerciales, ¿sí? Es más, por ejemplo, en la Tierra, nosotros no somos observadores inerciales porque estamos parados sobre la Tierra está girando sobre su propio eje y está orbitando alrededor del Sol. Es decir, hay un montón de aceleraciones no triviales que estamos experimentando que sugieren que no somos observadores inerciales. Es decir, que las leyes físicas que nosotros observamos en los laboratorios en la Tierra no están siendo obtenidas en marcos de referencia inerciales. Las leyes de la física deberían ser las mismas para todos los marcos de referencia, no solo para los marcos de referencia inerciales. Entonces aquí voy a lo que es la segunda crisis, ¿sí? La primera crisis era mecánica versus electromagnetismo. La segunda crisis es relatividad especial versus gravedad, ¿ok? Versus gravedad. Recordemos la ley de gravitación universal de Newton, que fue mencionada en una de las charlas anteriormente, que nos dice que la fuerza gravitacional entre dos objetos de masa m mayúscula y m minúscula es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa y es directamente proporcional al producto de las masas, ¿no? Exacto. Esta ley de gravitación universal que propuso Newton en su trabajo en el siglo XVII, tiene una asunción muy importante. Y esa asunción es que la gravedad actúa de manera instantánea. Es decir, si tú tienes dos masas aquí, si pueden ver mi video, dos masas aquí, una masa acá y otra acá. Y si tú mueves esta masa, digamos, 1 centímetro hacia arriba, según la ley universal de gravitación de Newton, esta otra masa va a experimentar el movimiento de esta otra masa inmediatamente, instantáneamente. Pero según la teoría de Einstein, dado que la velocidad de la luz es la única velocidad privilegiada en el universo, todas las otras señales físicas deben propagarse con velocidad finita, no pueden propagarse con una velocidad mayor a la velocidad de la luz, es decir, no hay una acción a distancia instantánea. Por lo tanto, esta ley de gravitación universal es incompatible con la relatividad especial. Y por otras muchas razones, la gravitación es incompatible con la relatividad especial. Entonces Einstein se dio cuenta que la manera de resolver esta nueva incompatibilidad es abandonando la idea de que los marcos de referencia inerciales son preferenciales en el universo, ¿sí? O en la naturaleza. Y lo que él hizo fue, asimismo, abandonar también la idea que la gravedad es una fuerza y que es más bien la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Esta es una revolución conceptual muy profunda, una de las más profundas que la física ha experimentado, ¿sí? Y yo no tengo mucho tiempo de desempacar todo esto, pero solamente quiero apuntar a los postulados básicos de la relatividad especial, que son el principio de equivalencia, el principio de relatividad y las ecuaciones de Einstein. Sí, no voy a invertir mucho tiempo en los dos primeros porque creo que ya di suficiente contexto. Tal vez no tanto para el principio de relatividad, no digo para el principio de equivalencia, pero si hay preguntas puedo responder después.
Déjenme hablar sobre las ecuaciones de Einstein, que, como dije, Einstein lo que hizo fue abandonar la idea de que la gravedad es una fuerza y más bien que es la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y él escribió estas ecuaciones. Tras una serie de intentos, primero él escribió ecuaciones incorrectas, después se dio cuenta y él estaba en una carrera científica con unos otros investigadores, entre ellos David Hilbert. Y el punto es que él en 1915 escribió las ecuaciones de una vez por todas, las ecuaciones correctas. El término cosmológico tiene pues su propia controversia, no voy a entrar en mucho detalle, pero el punto es este. Estas son las ecuaciones de Einstein, muy lindas, estéticamente bastante satisfactorias de ver. Al lado izquierdo de la ecuación tenemos la curvatura del espacio-tiempo y al lado derecho tenemos la materia, ¿sí? que provoca la curvatura del espacio-tiempo. Si tú tienes un espacio-tiempo completamente vacío y pones un objeto con masa en ese espacio-tiempo, ese objeto va a curvar el espacio-tiempo a su alrededor, provocando un campo gravitacional que va a ser experimentado por otros objetos que estén alrededor de ese cuerpo con masa. Entonces, lo que las leyes de Einstein acá nos dicen es que el espacio-tiempo le dice, voy a empezar con el segundo enunciado. Esta cita que tengo acá abajo es de John Archibald Wheeler, que es uno de los físicos gravitacionales de más renombre del siglo pasado, y él dijo esto, que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, ¿no? El espacio-tiempo es la manifestación de la gravedad que producen otros cuerpos, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Así puedes tú resumir la teoría de Einstein en una sola oración. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, Einstein escribió su teoría y él estaba muy satisfecho y el punto cuando tú tienes una teoría nueva es que ahora tienes que encontrar soluciones a la teoría. Tienes que tomar esas ecuaciones e intentar resolverlas en diferentes contextos, con diferentes asunciones para hacer predicciones, ¿sí? Una teoría física solamente es buena si es capaz de hacer predicciones. Predicciones que son observables, que son medibles, ¿sí? Entonces, Einstein tomó su teoría, comenzó a intentar resolver las ecuaciones, obtuvo algunas soluciones, unas aproximadas, otras soluciones exactas, ¿sí? El punto es que otro físico, que si no estoy equivocado, era alemán, Karl Schwarzschild, en 1915, en el mismo año que Einstein publicó sus ecuaciones, tomó esas ecuaciones e intentó resolverlas en el contexto más simple posible de todos, ¿sí? ¿Cuál era ese contexto? Una masa puntual, ¿sí? Una masa puntual esférica, así como cuando tú aprendes electromagnetismo, ¿no? En física 3, pues el primer problema que quieres resolver es una carga puntual, ¿no? Una carga puntual y encuentras la ley de Coulomb, ¿no? Al resolver las ecuaciones de Maxwell y que te dan el campo electromagnético. Asimismo, en relatividad general, el sistema más simple de todos, era una masa puntual. Entonces, había que resolver la masa puntual y Karl Schwarzschild lo hizo y obtuvo la solución de Schwarzschild, que es muy conocida. Voy a hablar más de ella en un momento. Más adelante, Birkhoff, un físico americano, demostró que toda solución de las ecuaciones de Einstein con simetría esférica es equivalente a la solución de Schwarzschild, lo cual es muy importante por sí mismo, porque esto implica que todos los campos gravitacionales esféricos con simetría esférica están unívocamente determinados por la solución de Schwarzschild, es decir, no hay otra solución que pueda describir este tipo de sistemas. Bien, y así es como vamos introduciéndonos nosotros a la historia del descubrimiento matemático de los agujeros negros. Si bien muchas veces se dice, el agujero de Schwarzschild, ¿no? Schwarzschild en realidad nunca usó la palabra agujero negro en su literatura, y más bien este término fue acuñado mucho después por John Archibald Wheeler, me parece en 1963. Entonces, mucho después fue que se logró entender qué significaba la solución de Schwarzschild. Bien. Más adelante, ¿sí? Oppenheimer y sus colaboradores, entre ellos Snyder, entre otros, ellos descubrieron que una estrella, ¿sí? Imaginémonos ahora una estrella
que es, digamos, puedes pensar en el modelo más simple de estrella que se te puede ocurrir es simplemente una bola de gas, ¿sí? Una bola de polvo que no interactúa, que está ahí, que tiene simetría esférica. ¿Qué va a pasar con este objeto? Bueno, Oppenheimer descubrió que si es lo suficiente, bueno, que va a colapsar sobre sí mismo, ¿sí? Una estrella lo suficientemente masiva no puede resistir su propia gravedad e inevitablemente colapsará sobre sí misma. Yo les recomiendo encarecidamente leer este paper, On Continuous Gravitational Contraction, una lectura bastante fácil de digerir si uno tiene un cierto conocimiento de relatividad general o de física general incluso, un paper bastante estimulante. Bien, como dije hace un momento, hasta este punto, ¿no? El trabajo de Oppenheimer, el trabajo de Schwarzschild con la solución de la masa puntual, nadie había logrado interpretar claramente la solución. Nadie había logrado interpretarla claramente. Y lamentablemente, digamos, en ese momento casi nadie ya estaba trabajando en relatividad general. Estamos hablando de 1939, la Alemania nazi invade Polonia en 1939 y entonces la Segunda Guerra Mundial pues abarca la atención de todo el mundo, científicos incluidos, y como ustedes bien saben y como se ve incluso en la película, pues la gran mayoría de científicos americanos, europeos, comienzan a trabajar en física nuclear, ¿sí? En miras a lograr usar la potencia de la energía nuclear para construir armas capaces de disuadir a un oponente de manera contundente y final, ¿no? Entonces, las mentes brillantes del mundo estaban enfocadas en la física nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la atención fue dirigida hacia la electrodinámica cuántica, ¿no? Una de las teorías físicas más exitosas de la historia de la ciencia, que es capaz de predecir números con mucha precisión. Vaya, me estoy quedando sin tiempo, así que voy a correr un poquito. Bien, sin embargo, tiempo después de, digamos, esta suerte de etapa de silencio de relatividad general, de ciertos descubrimientos astronómicos en 1950, como los cuásares y fuentes compactas de rayos X, dispararon una emoción renovada, un interés renovado sobre teorías gravitacionales. ¿Por qué? Porque estos cuásares y las fuentes compactas de rayos X ciertamente necesitaban de una teoría que sea capaz de describir campos gravitacionales muy intensos, y esa teoría era la relatividad general, pero solo se conocían unas cuantas soluciones exactas. Entonces era necesario, pues, investigar con mucha más profundidad las soluciones teóricas de la relatividad general, tal que tú puedas conectar esas soluciones matemáticas con una descripción física matemática de los cuásares y las fuentes compactas de rayos X. Hasta ese momento nadie sabía que existían los agujeros negros y de hecho nadie había usado la palabra o había ni siquiera pensado en el concepto hasta entonces. Había, digamos, una suerte de ideas difusas, ¿no? Una persona había usado el concepto de estrellas congeladas o estrellas muertas, etc. Entonces, esta emoción renovada fue liderada por dos grupos grandes, un grupo en Princeton, en New Jersey, en los Estados Unidos, liderado por John Wheeler, y otro grupo en Londres, liderado por Herman Bundy. Y ellos, ¿no? Y los científicos que estaban en estas colaboraciones, pues formularon la teoría moderna del colapso gravitacional, de las singularidades y de los agujeros negros. Así que, por ejemplo, Penrose, que era parte del grupo de Herman Bundy en Londres, Carter también de parte de ese grupo, Hawking, iba y venía, ¿no? Entre ambos grupos. Ellos, pues, formularon una teoría matemática muy precisa y rigurosa de las singularidades. Ellos fueron capaces de idear una suerte de técnicas globales para estudiar espacios-tiempos muy complicados y dibujarlos en un dibujito muy pequeño que es capaz de entrar en una pantalla o en una hoja de papel. Por ejemplo, el dibujo que tengo aquí adelante, que no espero que nadie lo entienda a este nivel, se llama el diagrama de Penrose-Carter del espacio-tiempo de Schwarzschild. Y, o sea, tienes un espacio-tiempo infinitamente grande, contenido en un dibujo muy pequeño que te dice todo sobre la estructura causal de ese espacio-tiempo.
Y aquí es donde ya se entendía que digamos, la solución de Schwarzschild contenía algo que luego llamaron un horizonte de eventos, que es lo que nosotros conocemos como la superficie del agujero negro, tal que si tú cruzas el horizonte de sucesos o el horizonte de eventos, nunca más puedes salir. Nunca más puede salir, es decir, el futuro apunta hacia adentro en un agujero negro, y eso también lo puedes ver muy, muy claramente una vez que puedes entender estos diagramas de Penrose-Carter, que son estéticamente muy lindos, creo. Incluso si uno no logra entender todo, vaya, se ve bastante elegante, ¿no es cierto? Bien, más adelante, en 1963, y este es el corazón de mi charla, así que voy a intentar invertir el resto del tiempo acá. Roy Kerr, un matemático de Nueva Zelanda, descubrió una solución exacta, muy parecida a la solución de Kerr, muy parecida a la solución de Schwarzschild, que describe un campo gravitacional de una masa con momento angular, de una masa en rotación, ¿cierto? Una masa en rotación. Entonces, aquí está el diagrama de Penrose-Carter de ese espacio-tiempo. No espero que lo entendamos, simplemente se ve pintudo. Bien, ¿por qué es tan importante la solución de Kerr? Es tan importante por lo siguiente. Por primera vez se tuvo una solución realista capaz de describir objetos astrofísicos, ¿sí? Porque la solución de Schwarzschild es bastante idealista, ¿sí? Un objeto puntual, que no hace nada, que está quieto, que es eterno y está ahí. No es un objeto realista. En cambio, un objeto que digamos, involucra rotación, dinámica, etcétera, pues es más realista, ¿no? Y esta solución encendió un gran interés por la teoría de agujeros negros. Gracias a esta solución fue que científicos intentaron formular una teoría de perturbaciones alrededor de la solución, analizaron la estabilidad de la solución y también demostraron ciertos teoremas de unicidad, que es en lo que voy a invertir el resto de mi tiempo. Entonces, digámoslo así, bajo asunciones físicas razonables, nada loco, nada alocado, todo agujero negro es descrito por la solución de Kerr. Y ese es el punto en el que voy a enfocarme el resto del tiempo. Con eso voy a terminar. Bien, ¿qué son los teoremas de unicidad? Para entenderlos hay que tener 4 conceptos clave. El primero, ¿qué es un sistema estático? ¿Sí? Cuando piensas en un sistema estático, ¿qué es eso? Bueno, un sistema estático es un sistema que no hace nada y cuyas propiedades no cambian en el tiempo. Ahora, ¿qué es un sistema estacionario? Estático es diferente a estacionario. Estacionario es un sistema que siempre está haciendo lo mismo y sus propiedades no cambian en el tiempo. Entonces podemos decir que un sistema estático es un sistema estacionario, pero un sistema estacionario no necesariamente es un sistema estático. ¿Y qué es un sistema axisimétrico? Es una palabra rara, pero eso simplemente significa que un sistema es simétrico con respecto a rotaciones alrededor de algún eje. Y un espacio-tiempo es asintóticamente plano. Este es simplemente un tecnicismo que vamos a usar más adelante. Un espacio-tiempo es asintóticamente plano cuando, muy lejos de la fuente, el campo gravitacional es nulo. Así como la Tierra, por ejemplo, ¿no? La Tierra, si tú te vas muy, muy, muy lejos de la Tierra, en algún momento vas a dejar de experimentar el espacio-tiempo, o digo, el campo gravitacional de la Tierra, y vas a comenzar a flotar, ¿no? Sin ningún tipo de acción gravitacional. Entonces, eso es un espacio-tiempo plano. Digo, asintóticamente plano. Bien, ¿cuáles son los teoremas de unicidad? Son 3. Déjenme simplemente leerlos, y los nombres los tienen ahí, yo no los voy a leer por motivos de tiempo. El primero es que si un espacio-tiempo es estacionario y asintóticamente plano, aquí tengo un error, aquí debería decir estático en el teorema 1. Si un espacio-tiempo es estático y asintóticamente plano, entonces necesariamente es el espacio-tiempo de Schwarzschild. El teorema 2 es que si un espacio-tiempo es estacionario y asintóticamente plano, entonces necesariamente es axisimétrico. Y el teorema 3 es que si un espacio-tiempo es estacionario y por tanto axisimétrico, según el teorema 2, entonces es un espacio-tiempo de Kerr, parametrizado por la masa m y el momento angular j. ¿Está bien? Estos son los teoremas de unicidad que nos dicen básicamente que si un espacio-tiempo es estacionario y axisimétrico, entonces necesariamente es el espacio-tiempo de Kerr. Es la solución que Kerr encontró. Eso es impresionante, ¿sí? Por muchas razones. Voy a intentar simplemente leer estas citas y espero que con ello pueda ser capaz de desempacar la fuerza de estos teoremas. ¿Está bien? Estas son citas de algunos científicos que trabajan en gravitación, que han logrado describir muy bien las ideas que quiero comunicar. Bien, Harvey Frell en 2008 en sus notas de clase dijo: estos resultados sugieren que el estado final del colapso gravitacional es genéricamente un agujero negro de Kerr.
Esto implica que el estado final está completamente caracterizado por dos números, M y J. En contraste, el estado inicial puede ser arbitrariamente complicado. Casi toda la información acerca del estado inicial se pierde durante el colapso gravitacional y solo se necesitan los dos números M y J para describir el estado final dentro y fuera del horizonte de eventos. Geoffrey Compere en 2018 dijo que sorprendentemente el agujero negro de Kerr es también un atractor dinámico. En conexión a lo que Pablo nos comentaba hace un ratito de atractores, el agujero negro de Kerr es un atractor dinámico porque es el estado final del colapso de materia. Es entonces una de las soluciones más importantes de las ecuaciones de Einstein debido a su universalidad. Andrew Strominger, uno de los padres de la teoría de cuerdas, dijo que la métrica de Kerr es uno de los descubrimientos más grandes del siglo XX y es una pena que no se haya galardonado este descubrimiento con un premio Nobel. Subrahmanyan Chandrasekhar en 1975, y esta es mi cita favorita de todas, así que voy a intentar leerla con un poquito de pasión y espero que ustedes me acompañen. Dijo: en toda mi vida científica, la cual ha durado ya unos 45 años, el evento más impactante que experimenté fue darme cuenta que una solución exacta de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, descubierta por el matemático neozelandés Roy Kerr, provee el retrato absolutamente exacto de incontables agujeros negros masivos que pueblan nuestro universo. Este estremecimiento ante lo bello, este hecho increíble de que un descubrimiento motivado por una búsqueda de la belleza en las matemáticas encuentre su réplica exacta en la naturaleza, me persuade a afirmar que la belleza es aquello a lo que la mente humana responde en lo más hondo y profundo. Piénsenlo. Una simple fórmula matemática que se escribe en 2 líneas, en base a todos estos teoremas que hemos enunciado, esa simple fórmula matemática describe incontables agujeros negros. Todos los agujeros negros astrofísicos del universo son descritos por la métrica de Kerr, por los teoremas de unicidad. Eso es impresionante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza es tan simple? Bueno, aún queda por ver, ¿no? Que realmente son esos los agujeros negros, pero hasta el día de hoy hay gran evidencia de que son ellos, los agujeros negros de Kerr, los que están afuera, ahí en el cielo, esperando a ser observados. Bueno, con eso termino. Simplemente déjeme señalar a qué me estoy dedicando ahora. Yo estoy estudiando la teoría de perturbaciones de agujeros negros, que básicamente intenta responder a la pregunta: ¿cómo evolucionan el campo gravitacional y electromagnético alrededor de un agujero negro de Kerr? Eso es lo que quiero hacer. Este es mi tutor, Alex Lubsaska, y él es uno de sus postdocs, Roman Berens. Entonces, con ellos dos estamos intentando responder estas preguntas. Y nuestro grupo de investigación es financiado por la National Science Foundation, la US Israel Binational Science Foundation y la Simons Foundation, que sí, otorgan financiamiento para esta investigación, y estamos muy gratos de recibir su financiamiento. Y con eso, pues acabo mi presentación, y una disculpa si me extendí en el tiempo. Espero que no haya sido muy incómodo. Bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Mirko, por la presentación. Entonces, sí, como mencionas, realmente está, bueno, muy interesante la presentación. Así que si alguien tiene alguna duda o consulta, por favor puede hacerla por el chat o mediante el video. Yo tal vez aprovecho de hacer una sin tratar de extenderme mucho, pero creo que no puedo evitar de preguntar. Respecto, ¿no?, a este tema de, bueno, que has mostrado los agujeros de Schwarzschild, me interesa un poco saber tal vez las perspectivas que tienes tú o que tal vez has podido encontrar ahí en donde estás trabajando, no solo de la Schwarzschild, sino, perdón, de los diagramas de Penrose, que hay soluciones que se pueden extender analíticamente, ¿no? Y que obviamente pues pueden dar lugar a, por ejemplo, cosas como agujeros blancos o tal vez... Perdón, te me has cortado un ratito. No escucho. Me quedé en agujeros blancos. Inclusive. Entonces, ¿soy solo yo o se está cortando? Perfecto, ¿o qué pueden mencionar? Eso, muchas gracias. Ya. Está bien, Darío. Creo que me, sí, creo que me cortaste un ratito, pero si entendí bien la pregunta, es cuáles son mis perspectivas respecto a la posibilidad de continuar analíticamente la solución de Schwarzschild, ¿no es cierto?
Y no solo de Schwarzschild, también de agujeros en rotación o con carga, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sí, esa es una excelente pregunta, porque lo que la matemática te dice es que si tú tienes digamos, un espacio-tiempo de Kerr, tú puedes, en principio, continuar analíticamente en el sentido del cálculo complejo esa solución lo más que puedas, ¿no? Por eso esta solución en inglés se llama maximally analytically extended solution. Entonces, lo que puedo decir es que la solución maximalmente continuada no es físicamente realista, ¿no? Porque todos los agujeros negros astrofísicos son el resultado del colapso gravitacional. Entonces, tú necesariamente tienes que incluir en este diagrama el pasado, que es la estrella colapsando, ¿no? La estrella colapsando, y entonces eso borraría de la figura el agujero negro, el agujero blanco, ¿no? Que es digamos, la parte de aquí abajito del diagrama, ¿no? Esta parte de aquí no estaría presente si tú incluyes en el pasado la historia de la estrella en colapso. Entonces, los agujeros negros astrofísicos, a ver, déjame decirlo así, el hecho de que todos los agujeros negros astrofísicos sean el producto de una especie de colapso gravitacional implica que no son por este diagrama. Entonces, mi perspectiva y la perspectiva de mi tutor también es que no son, o sea, los agujeros blancos no son físicos y que tampoco, digamos, existe esta suerte de puente, ¿no? No existe esta suerte de puente. Tú solamente puedes entrar al agujero y morir en la singularidad que está aquí arriba. Sí. Y bueno, respecto de otras soluciones, el agujero negro de Kerr tiene una estructura muy similar, ¿no? Digamos, nosotros estamos aquí en este cuadradito, tú puedes entrar al agujero negro, atraviesas el horizonte de Cauchy y mueres en la singularidad. Es decir, el pasado de la estrella en colapso se encontraría aquí debajo, solapando o cubriendo la parte que se conoce normalmente como el agujero blanco. Así que, una vez más, para reiterar mi respuesta, no son físicos, no existen, por lo menos eso es lo que puedes decir si es que todos los agujeros negros nacen a través del colapso gravitacional. Listo, de acuerdo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda o consulta. El teorema de no pelo. Ah, sí, el teorema de no pelo. Dice que un agujero negro tiene también carga. Mi pregunta es, ¿cómo es posible esto si los agujeros negros absorben todo, incluido la luz, perturbación electromagnética? Esta es una excelente pregunta. Y en efecto, en realidad es una conjetura. No, ¿es un teorema? No, es un teorema, exacto. O sea, el teorema de no-hair theorem, el teorema de no pelo, es prácticamente una conclusión de los teoremas de unicidad. Es una consecuencia. Y se debe a que tú puedes extender la solución de Roy-Kerr a lo que se llama la solución de Kerr-Newman, que es muy parecida, pero simplemente incluye la carga eléctrica y magnética de un campo electromagnético. Entonces, el argumento es exactamente el mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un agujero negro contenga carga? Lo que puedo decir ahora mismo es que la solución físicamente realista es aquella en la que la carga es nula. Los agujeros negros astrofísicos son neutros porque la carga se disipa rápidamente. Como bien afirma Franklin, por perturbaciones electromagnéticas, pues esa carga se mueve, es dinámica y eventualmente colapsa dentro del agujero negro, lo que provoca que el agujero negro sea nulo. O esa carga también, digamos, es disipada en la magnetosfera del agujero negro. Así que espero que eso pueda responder a la pregunta. Tal vez no es muy convincente, pero eso es lo que podría decir por el momento. Ok. ¿Alguna pregunta más o terminamos ahí ya? Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces, en ese caso, pues agradecemos una vez más la participación de Mirko, realmente muy interesante.